En esta lección vamos a continuar con las operaciones con vectores. Es necesario los conceptos básicos que definíamos en el video anterior y vamos a retomar un poco sobre la base vectorial. A una pareja de vectores i y j, ambos diferentes de cero y no paralelos o no colineales, se les llama base vectorial. El punto O se conoce como origen de la base vectorial y para todo vector U se cumple que existe un punto M tal que U es igual a OM, es decir, el vector posición. Además, para todo vector OM existen dos números reales únicos, x, y, tales que el vector OM es igual a xi más yj, y se puede expresar el vector como un par ordenado, el vector OM igual a x, y. A este par ordenado x, y se le conoce como coordenadas del vector OM en la base IJ. Normalmente este par ordenado es el punto final del vector posición que representa el vector OM. Una base es ortogonal, como decíamos en el video anterior, cuando I y J son ortogonales, es decir, entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Y se dice que una base es ortonormal cuando además de ser ortogonales, tanto I como J son vectores unitarios, es decir, la norma o longitud es igual a 1. Tenemos un ejemplo en el que nos pide que determinemos las coordenadas de los vectores IC, IB, IK, IJ, IA, ID en la base IB y K, es decir, la base ortogonal formada por los vectores IB y IK. Para encontrar las coordenadas del vector IC que tenemos acá, estamos hablando de ir desde el punto I hasta el punto C. El desplazamiento que tendríamos que hacer para llegar desde I hasta C se describe con los vectores IB y vector IK. Es decir, primero, ¿cuánto nos desplazaríamos horizontalmente para llegar desde I hasta C? Nos desplazamos una vez el vector IB y nos desplazamos una vez el vector IK. Por lo tanto, IC es igual a un IB más un IK. Para encontrar el vector IB, que es el segundo que nos piden, ¿qué tendríamos que hacer para llegar desde I hasta B? Para llegar desde I hasta B en términos del vector IB, solo es un desplazamiento horizontal de IB, es decir, un IB. Y 0 IK, porque no nos desplazamos verticalmente, sino que solo horizontalmente. Un IB y ya hemos llegado al punto, entonces es un IB más 0 IK. Para encontrar las coordenadas de IK, que es el tercero que nos están pidiendo, vemos que para llegar desde I hasta acá, solo necesitamos desplazarnos una vez la longitud del vector IK. Entonces es 0 IB, porque no nos desplazamos horizontalmente, más un IK, porque nos desplazamos una vez la longitud del vector IK. Con el siguiente, el cuarto vector IJ, para llegar desde I hasta J, el desplazamiento que tenemos que hacer horizontalmente es un IB y medio IK. Entonces lo vamos a escribir como IJ es igual a un IB más medio IK, o un medio por IK. En el quinto vector, el vector IA que nos están pidiendo, para llegar desde I hasta A, el desplazamiento horizontal es de menos un IB, porque vemos que IB va de izquierda a derecha, pero para llegar desde I hasta A es hacia la izquierda, es decir, de derecha a izquierda. Es cambiarle el sentido. Para cambiarle el sentido le cambiamos el signo o lo multiplicamos por menos 1. Entonces, para llegar desde I hasta A es un menos un IB más 0 IK, porque no nos desplazamos verticalmente. Y por último, para encontrar el ID, vemos que para llegar desde I hasta D nos vamos a desplazar menos un IB, porque vamos en el sentido contrario de IB, menos un IB y un IK. Entonces es menos un IB más un IK. Ahora, con esto es importante recordar que siempre vamos a determinar primero el desplazamiento horizontal, así como en un par ordenado primero siempre escribimos la X, primero el desplazamiento horizontal y luego el desplazamiento vertical. En conclusión, por lo tanto, las coordenadas de los vectores son 1,1 porque teníamos un IB y un IK, 1,0 porque tenemos un IB y 0 IK, 0,1 porque tenemos 0 IB, 1 IK, 1,1 medio porque tenemos un IB y un medio de IK,
menos 1,0 porque tenemos menos 1 y b más 0 y k, y menos 1,1 porque tenemos menos 1 y b más 1 y k. También se pueden desarrollar operaciones con vectores en una base de coordenadas. Por ejemplo, nos piden que determinemos las coordenadas de los siguientes vectores en la base IJ. Esta es nuestra base IJ, donde cada desplazamiento horizontal representa una I y cada desplazamiento en vertical representa una J. Nos piden primero que determinemos las coordenadas del vector OA. Para eso estamos buscando este vector que aparece de color rojo acá. Para llegar desde el punto O hasta el punto A, lo que hicimos fue un desplazamiento horizontal, es decir, una I, y 1, 2, 3 desplazamientos verticales, es decir, 3J. Y para escribirlo como coordenada solo tomamos los coeficientes. El coeficiente de I es 1 y el coeficiente de J es 3. Entonces las coordenadas de OA son 1,3. Para B nos están pidiendo que encontremos las coordenadas de OB, es decir, este vector que está de color rojo. Para llegar desde el punto O hasta el punto B, lo que tuvimos que hacer son dos desplazamientos horizontales y uno vertical, es decir, 2i y una j, lo que está escrito acá. OB va a ser igual a 2i más j. Si tomamos solo los coeficientes, las coordenadas de OB son 2,1. Y en el caso del C nos pide que determinemos las coordenadas de OC más OB, es decir, como vimos antes la definición de suma de vectores en el video anterior, si tenemos OA, que sería este vector, y OB, que sería este vector, y nos piden la suma de estos, puedo trasladar este vector OA, que estaría en este punto, para acá, un vector que tiene la misma magnitud, dirección y sentido, con el vector A, y trazo el vector que va desde el punto inicial de OB hasta el punto final de OA, y este sería el vector que estoy buscando. Ahora, ¿qué hicimos para llegar desde el punto O hasta el punto final de este vector? OA más OB va a ser igual al desplazamiento horizontal del primer vector más el desplazamiento vertical de este, es decir, para A nos movimos una unidad hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba, entonces I es 1 y J es 3, y en el caso de B nos movimos 2 unidades hacia la derecha y una hacia arriba, 2I y J. De ahí, como si estuviéramos trabajando con una ecuación lineal o con una expresión lineal, lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes. Tengo una I más 2I son 3I y 3J más 1J son 4J. Entonces las coordenadas finales van a ser estos dos coeficientes, 3,4. Hay una observación acá, nota que 3,4 es igual a 1 más 2 y el 4 es 3 más 1. Es decir, es como si hubiésemos sumado las componentes de I más las componentes de J, lo que hicimos en todo el procedimiento. En el literal D nos pide que encontremos la resta de OA y OB. Gráficamente tendríamos esto. Si tenemos el vector OA y el vector OB y se nos está pidiendo que encontremos la resta, significa que a este le vamos a cambiar el sentido. Es decir, OB que iba de izquierda a derecha, cuando le cambiamos el signo, este cambia el sentido de derecha a izquierda. Es este que está acá. Ahora, para encontrar la resta va del punto inicial de OA al punto final de OB. Escribimos los desplazamientos que necesitamos. Para el caso de OA vemos que es 1 a la derecha y 3 hacia arriba, entonces es 1i más 3j menos el desplazamiento de B. Vemos que B es 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba, entonces es menos, paréntesis, 2i más j. Luego vamos a distribuir este menos y simplificar. Tendríamos i menos 2i es menos i, y 3 menos 3j menos j es 2j. Entonces las coordenadas de OA menos OB va a ser igual al coeficiente de esta i, que es menos 1, coma, el coeficiente de esta j, que es 2. Vemos que el resultado es como la resta de las componentes, así que estas son las coordenadas que hemos obtenido. En el caso del E nos pide que encontremos 2 veces la longitud de OB. En este caso, si tenemos que OB era 2 a la derecha, 1 arriba, el doble sería 4 a la derecha, 2 arriba. Lo que tenemos acá es como multiplicar las componentes o las coordenadas
por ese escalar que nos dan, por este número 2. Distribuimos el 2 y obtenemos que las coordenadas de 2OB son 4i más 2j, tomando los coeficientes 4,2. Vemos aquí la observación, que es como multiplicar las coordenadas originales por 2. Por último, en el F nos pide que encontremos las coordenadas de 1/3 de OA. Inicialmente OA es 1 a la derecha y 3 hacia arriba, entonces vamos a multiplicar eso, 1i más 3j por 1/3. 1/3 por i es 1/3 de i y 1/3 por 3 es 1. Entonces las coordenadas de 1/3 de OA van a ser los coeficientes 1/3, 1. De lo anterior podemos concluir para las operaciones con vectores. Dados los vectores u y v con coordenadas de u igual a x, y v igual a x', y', en un número real r se cumple que la suma de los dos vectores es igual a la suma de sus coordenadas correspondientes, es decir, la suma de las x más la suma de las y. En el caso de la resta de los dos vectores va a ser igual a la resta de sus componentes, es decir, x menos x', y menos y'. Y en el caso de multiplicar un vector por un número real cualquiera, es igual a multiplicar sus componentes por ese número real. Ahora pasamos a vectores y coordenadas de puntos. Sean A y B dos puntos en el plano con coordenadas en la base ortogonal E1, E2, que se muestra en la figura, es decir, esto que está aquí, aquí tenemos el punto A y el punto B. Se nos pide, primero, calcular las coordenadas del vector AB y segundo, determinar la norma del vector AB. Es decir, estamos trabajando con este vector AB. Se nos pide primero que calculemos las coordenadas. Tendríamos el vector A, que está determinado acá, que es 2 horizontal, 1 vertical, y el vector B, que es 3 horizontal y 3 vertical. Si vemos la figura, podemos observar que el vector AB que se nos está pidiendo es el resultado de la resta del vector OB menos OA, por las definiciones de resta que veíamos en el video anterior. Entonces, las coordenadas de OB son 3,3, es esto que está acá, y las coordenadas de OA son 2,1, esto que está acá. Y como el sentido va del punto final de A al punto final de B, es resta. Restamos las componentes x menos x, 3 menos 2 es 1, y y menos y, 3 menos 1 es 2. Entonces, las coordenadas del vector AB son 1,2. Vamos a dibujar un vector posición de este con estas coordenadas. Dibujamos aquí el punto 1,2 y trazamos el vector OC, que representa el vector posición de AB, que era lo que se nos estaba pidiendo. En el literal B se nos pide que encontremos la norma o la longitud del vector AB. Para esto podemos trabajar con el vector posición que hemos encontrado, con el vector OC. Si observamos la figura vemos que se nos forma un triángulo rectángulo donde este cateto mide 1 unidad, este otro mide 2 unidades. Aquí se forma un ángulo recto y estamos buscando la longitud de la hipotenusa. Así que podemos utilizar el teorema de Pitágoras, en donde la longitud de AB, que es la misma que la longitud de OC, porque son el vector posición de este, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, esto que tenemos acá. Y 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, 1 más 4 es 5, entonces la longitud o norma de este vector es igual a la raíz de 5. En conclusión, para estas operaciones, considerando en el plano los puntos E1 y E2 de coordenadas 1,0 y 0,1 que definen los vectores E1 o E y E2 o E2, se tiene que los vectores E1 y E2 forman una base ortogonal. Dado un punto A, x, y en el plano, se cumple que el vector OA es igual a x, y en la base ortogonal E1, E2 y que la longitud o norma del vector OA es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y si B es de coordenadas x', y' y es otro punto, se tiene que la longitud de AB es igual a la longitud de OB menos la longitud de OA.
es decir, la resta de sus componentes, x' menos x, y' menos y, y que la longitud o norma de este vector va a ser igual a la resta de las componentes al cuadrado más la resta de la segunda componente al cuadrado. Para concluir, vamos a hablar de paralelismo entre vectores. Dados dos vectores u y v diferentes de 0, son paralelos si existe un número real r que se cumpla que al multiplicar el primer vector u por ese r yo obtenga el segundo vector v. Consideremos, por ejemplo, el vector u con coordenadas 2,3. Determinemos el valor de x para que el vector v, x, menos 9, sea paralelo al vector u, es decir, que u sea paralelo a v. Primero, vamos a considerar un número real r que cumpla que al multiplicarlo por el primer vector u sea igual al vector v. Sabemos que el vector v está dado por x, menos 9 y que el vector u está dado por 2,3. Sustituimos esas cosas que conocemos y dejamos este r como nuestra incógnita. Esta r la podemos distribuir con las dos componentes del vector u y tendríamos que x menos 9 debe ser igual a 2r, 3r. No es x menos 9, es x, menos 9, perdón. Ahora, para que esto sea igual, significa que esta x debe ser igual a 2r y que este menos 9 debe ser igual a este 3r. De eso obtenemos las dos ecuaciones. X es igual a 2r, nuestra ecuación 1, y menos 9 es igual a 3r, nuestra ecuación 2. Ahora vamos a resolver la ecuación 2 para encontrar el valor de r. Este 3 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir y tenemos que r va a ser igual a menos 9 entre 3 y eso es igual a menos 3. Ahora que ya tenemos el valor de r, lo podemos sustituir en la primera para obtener el valor de x. Tendríamos que x es igual a 2 por menos 3, x es igual a menos 6. Este sería el valor que hace que los dos vectores sean paralelos. Por lo tanto, las coordenadas del vector v son menos 6, menos 9. En conclusión, dado un vector u, x, y diferente de 0, se tiene que otro vector v es paralelo a u si existe un número real r, de modo que el vector v sea igual a r por x y r por y. Además, en una base ortogonal para la norma del vector v se cumple que la longitud o norma del vector v es igual a la raíz cuadrada de r por x al cuadrado más r por y al cuadrado. Si aplicamos este exponente y sacamos de factor común la r, nos quedaría que la magnitud o la longitud o norma de este vector va a ser igual a valor absoluto de r multiplicado por la longitud del vector inicial. Es lo que tenemos acá. Y nos dice que un vector u igual a x, y es distinto del vector 0 si x o y son distintos de ceros, ambos inclusive, es decir, que puede ser uno o el otro o ambos. Y para todo número real r se cumple que la raíz cuadrada de r es igual, la raíz cuadrada de r al cuadrado es igual al valor absoluto de r. Esa es toda la lección en cuanto a operaciones con vectores.